Reproducción de los seres vivos. Mi nombre es Simón Camilo García López. Biología para el docente Alejandro López Díaz. Es un proceso biológico mediante el cual los organismos crean descendencia, lo cual es de vital importancia para perpetuar las especies. Se reconocen dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual, que a su vez se subdividen en otros. Se puede presentar de dos formas, asexual y sexual. Reproducción asexual. La reproducción asexual es aquella donde solo es necesario un progenitor para crear un organismo descendiente. En este tipo de reproducción, un individuo parental se fragmenta, se parte o se divide, dando lugar a uno más o más individuos, con la misma carga genética, excepto que se produzca una mutación. Reproducción sexual. La reproducción sexual es aquella que requiere de dos progenitores, una hembra y otro macho. Por ende, la descendencia obtenida es semejante pero no idéntica. Reproducción asexual. Es el tipo más primitivo y más sencillo, ya que no requiere ni estructuras ni células especializadas, sino que sirve cualquier parte del ser vivo para reproducirse. Consiste en que a partir de un solo individuo se forman dos o más individuos nuevos. Son todos iguales ya que no se producen cambios en la información genética. Los tipos más frecuentes de reproducción asexual son bipartición, solo se dan células aisladas; gemación, el individuo produce unos grupos de células; esporulación, el individuo que se produce fabrica muchas células pequeñas llamadas esporas; fragmentación, una parte del individuo se desprende de forma natural o por accidente. Bipartición, gemación y esporulación. Reproducción sexual. La reproducción sexual es aquella que requiere de dos progenitores, uno hembra y otro macho, por ende la descendencia obtenida es semejante pero no idéntica, a través de un proceso de reproducción celular llamado meiosis. Cada padre genera gametos femeninos y masculinos respectivamente, los cuales portan la mitad del material genético que conforma una célula somática. Cuando los gametos entran en contacto se produce la fecundación, cuyo resultado es la creación de un cigoto. El cigoto es la célula a partir de la cual se genera un nuevo ser vivo. Reproducción sexual. Ovopolaridad. La ovopolaridad es una variante de la oviparidad, cuya fecundación del huevo ocurre después del desove. Viviparidad. En los animales vivíparos, la fecundación y desarrollo del embrión se produce dentro de la hembra, respondiendo a la fertilización interna. Oviparidad. Los animales ovíparos son aquellos cuyas hembras ponen huevos. Estos son fecundación por el macho antes del desove. Anisogámica. Corresponde a aquellas especies donde gametos de cada progenitor se diferencian en forma y dimensiones. Es el caso de los espermatozoides y los óvulos. Material genético. ¿Qué es? El material genético es cualquier material de origen vegetal, animal o microbiano, u otro que tenga información genética y que la transmita de una generación a la siguiente. Esa información controla la reproducción, el desarrollo, el comportamiento, etc. para todos los organismos vivos actualmente conocidos. El material genético consiste casi exclusivamente en ADN, con la excepción de algunos virus y priones, formas infecciosas de proteínas normales. ¿Cómo está formado? Nuestro material genético está formado por moléculas de ADN. Estas moléculas están hechas de dos largas cadenas complementarias unidas y retorcidas entre sí. Las cadenas están formadas por bloques o subunidades. Estos componentes del ADN polímero son los nucleótidos monómeros. Cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. Y son precisamente las bases nitrogenadas las que portan la información. ¿Qué es el ADN? Constituye el material genético de los organismos. Es el componente químico primario de los cromosomas y el material de los genes que están formados. En las bacterias el ADN
se encuentra en el citoplasma, mientras que en organismos más complejos y evolucionados, tales como plantas, animales y otros organismos multicelulares, la mayoría del ADN reside en el núcleo celular. Replicación de ADN. Es la capacidad que tiene el ADN de hacer copias o réplicas de su molécula. Este proceso es fundamentalmente para la transferencia de la información genética de generación en generación. Las moléculas se replican de un modo semiconservativo. La doble hélice se separa y cada una de las cadenas sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. El resultado final son dos moléculas idénticas a la original. Genética y herencia. La herencia es el proceso por el cual la información genética se transmite de padres a hijos. Es por esto que los miembros de la misma familia tienden a tener características similares. De hecho, cada persona tiene dos genomas. Un genoma es un conjunto completo de instrucciones genéticas de un organismo. Tipos de herencia genética. Herencia autosómica dominante. El patrón de herencia autosómica dominante se da cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal y basta de una sola copia para que se exprese la enfermedad. Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales o autósomas, pudiendo afectar con igual probabilidad a hijos e hijas. Herencia autosómica recesiva. La herencia autosómica recesiva se da cuando el alelo alterado es recesivo sobre el normal, por lo que con una sola copia del alelo alterado no se expresa la enfermedad. Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales o autosomas, pudiendo afectar con igual probabilidad a hijos e hijas. Herencia ligada al cromosoma X dominante. El patrón de herencia dominante ligada al cromosoma X sea cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal. Basta una sola copia para que se exprese la enfermedad y el gen se encuentra en el cromosoma X. Las mujeres tienen dos cromosomas Y y los hombres uno X y uno Y. Herencia ligada al cromosoma X recesiva. El patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X sea cuando el alelo alterado es recesivo sobre el normal, por lo que con una sola copia del alelo alterado no se expresa la enfermedad y el gen se encuentra en el cromosoma X. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres uno X y uno Y. Herencia mitocondrial. La mayor parte del material genético se encuentra en los cromosomas en el interior del núcleo de la célula. Pero las mitocondrias, unos orgánulos del interior celular que producen la energía que se utiliza en el metabolismo, también contienen una pequeña cantidad de ADN denominado ADN mitocondrial. Mutación de novo. La mutación de novo es una mutación que aparece por primera vez en una familia. Ni los padres ni los abuelos presentan esta alteración genética. Es el resultado de una mutación nueva en una célula germinal de los padres, óvulo, espermatozoide o en el cigoto.